No tenemos la verdad, pero la buscamos, porque ella existe. No tenemos la razón, pero la ayudamos a construir. ¡Viva las noticias! Con todo el poder de la información. Continuamos en Viva las Noticias con todo el poder de la información y hoy tenemos un invitado, Luis Carlos Medina. He dicho que, o lo he dicho en algunas oportunidades, que es una cajita musical hablar con él para conocer gran parte de lo que es la historia del sindicalismo en Colombia, del cooperativismo y del transporte, además del capitalismo, porque ha estado al lado de los grandes capitalistas de este país. Luis Carlos Medina, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, don Ademar y el equipo de Viva la Noticia. Primero, ¿quién es Luis Carlos Medina? ¿Dónde nació? Yo nací en Palmira, en forma accidental. Yo te conocí en Palmira. Sí, yo nací en Palmira de forma accidental. A los 3 días, o sea, cuando mi mamá se recuperó y yo me recuperé, nos trajeron para Cali y eso es de que vivo en Cali hace 71 años y un poquitico más que vivo en Cali. 71 años apenas, está comenzando a vivir. Sí, apenas estoy comenzando a vivir. Yo cada día que me levanto es como un día nuevo y arranco para una semana nueva y para un mes nuevo y por un año nuevo. Bueno, Luis Carlos Medina, hablemos un poco. Usted comenzó trabajando ¿dónde? ¿Cuál fue su primer empleo? Mi primer empleo formal Sí. fue Ingenio Meléndez. El Ingenio Meléndez al sur de la Al sur ciudad. de la ciudad de Cali. Allá trabajé un día en el corte de caña. ¿Como cortero? Sí, me mandaron para el campo. La misión era ser cortero y entonces entré como cortero, contractualmente como cortero, pero entonces hasta mediodía, a las 11:30 de la mañana estaba yo que tiraba la toalla y la pelusa me estaba haciendo estrago. Ustedes que son don Fabio y además que vienen de una región cañera, saben que la pelusa Claro, las casas de uno en Candelaria están rodeadas de cañas. Claro, las calles ustedes están. Entonces, la pelusa es cosa seria. Entonces estaba yo en esas cuando todo forrado con mechas, con tapos, la cabeza, la cara. Cuando pasaba un ingeniero de capataz o el jefe de campo que se llama. Ahora le dicen el agrónomo. El agrónomo pasaba y me vio y me dijo, ¿usted qué hace aquí? Le dije, no, pues aquí tratando de trabajar, doctor. Entonces me dijo, no, camine, vamos que el doctor Jaime Peñaranda, una autoridad, ingeniero químico, una autoridad en el proceso azucarero, estaba reclutando gente para un nuevo programa de control de calidad en la fábrica. Me dijo, no, camine que allá hay posibilidades para usted, acabo de ver su hoja de vida, ya había pasado seguramente y me vio no azar y fue y preguntó a la oficina de personal, a donde don Alberto Zafra, que era el jefe personal, preguntó quién era yo, entonces la hoja de vida, entonces se devolvió y me llevó para las oficinas y me dijo, no, usted va a entrar al programa de control de calidad, vamos a mandarlo una semana a la industria de licores del Valle a un entrenamiento previo, usted va a ser ayudante de laboratorio. Me tocaba recoger las muestras de la fábrica, cada media hora unas, cada cuarto de hora otras, cada hora otras, y cada que el tacho se desocupaba, ya el producto final. Entonces, comencé a trabajar como auxiliar de laboratorio, y el doctor Jaime Peñaranda, que estaba recién llegado al ingenio, repito, una autoridad en materia del proceso de azúcar, hoy en día es asesor de muchos ingenios de todo el mundo. El doctor Jaime Peñaranda pues me cogió cariño y me mandó a entrenar otra vez a la industria de licores y ahí en el laboratorio y fui ya analista. En eso ya me picó el bicho, yo ya lo traía, el bicho de ser contestatario, de ser respondón y tomar la iniciativa para acudir en defensa de mis derechos y de los demás. Y los demás me metí al sindicato. Entonces, pero allí hay algo que me llama la atención, mire usted. Dirigentes cooperativistas nacieron en el sindicalismo y como corteros de caña. Por ejemplo, el que fue presidente y gerente de cooperadores, Jaime Fresneda. Jaime Fresneda era compañero mío. Y el del ingenio del Cauca, Rodallega. Arcadio Rodallega, nacieron como corteros de caña. Claro. Es que no olvide, Aldemar, que
alrededor del corte de caña se trabajaba pues los grupos más grandes en los ingenios, era la unión de la gente más desprotegida. Y entonces allí se comenzaban a escuchar las voces, aunque no había la carga política que actualmente existe en los sindicatos, pero sí era cuando se comenzaban como a reunirse la gente a velar por sus derechos, y ahí comenzaban a despuntar los líderes. Recuerden que cuando el cooperativismo estaba en lo más alto, era famoso un comercial de la cooperativa del Ingenio del Cauca, donde decía alguien que tener una buena cooperativa, una buena mujer era lo ideal para trabajar. La cooperativa del Ingenio, ¿no? Sí, famosa. del señor Rodallega. Rodallega. Bueno, entonces usted arranca en el Ingenio Meléndez y comienza a meterse en el cuento del sindicalismo. Claro, quiero hacer una acotación muy importante. Los propulsores del cooperativismo tienen origen sindical. El sindicalismo colombiano, en este caso el nuestro, el vallecaucano, contribuyó mucho a eso. Yo pertenecía, entonces entré al sindicato, el sindicato estaba mal orientado, tenía dificultades, muchos problemas, mal manejado, mal administrado. Los dirigentes no estaban cumpliendo con su deber, con su misión de ayudar a la gente y presentarle a la sociedad un sindicato honesto, responsable, serio. Entonces, con Jaime Fresneda comenzamos a hacer campaña. Jaime Fresneda también trabajaba en ese ingenio. Sí, él trabajaba Ingenio conmigo. Meléndez. Sí, ¿Él qué hacía? Él era cortero, alzador y luego fue ayudante de tractorista. Ya. Él fue ascendiendo ¿Y también. ustedes dos crean el sindicato en el Ingenio Meléndez? No, ya el existía. sindicato existía, pero mal manejado. Ya. Y con Jaime, pues nos tomamos, y otros compañeros, nos tomamos el sindicato. Dieron golpe. Dimos el golpe, una gran asamblea, las asambleas que se hacían con ruido de machetes, en vez de decir ruido de sables, con ruido de machetes, una asamblea muy difícil, pacoras, muy difícil, Sí. muy difícil. Y entonces llegamos al sindicato, Jaime lo nombramos presidente, yo fui secretario general, yo pues tenía alguna estructura de educación más o menos avanzada, era bachiller. En esa época ser bachiller era como ser doctor. Sí. Era un privilegio. Entonces cogimos el sindicato, lo organizamos, entramos a estudiar en la Universidad Obrera. Allá conocimos a un maestro de maestros, el doctor Uriel Estrada Calderón, que nos ayudó a formar. Y habían dirigentes muy importantes del sindicalismo, Alfonso Vargas, que en paz descanse, estaba Humberto Murillo, Jorge Tofiño, una eminencia, Fray León lo conoce mucho, lo conoció, ya falleció lamentablemente, Daniel Niño de Florida, venía de Castilla, no, de Valsilla. De Valsilla, el De Ingenio Valsilla venía y entró a trabajar a Ceranese, ahí se hizo dirigente sindical también, muy inteligente, un hombre estructurado, autoformado, y realmente el movimiento obrero le daba las oportunidades a los trabajadores de capacitarnos, y nos capacitamos. Teníamos el apoyo de la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica. Manuel Felipe Hurtado. Manuel Felipe. No lo olviden, Castilla Claro, y Río Paila. Claro, sí. Habían dirigentes muy connotados. Estaba Manuel Felipe, estaba por el lado de la CTC. Estaba el finado Alfonso Vargas era de la Ultraval nuestro. Sí. Entonces nos formaban realmente. La formación era El sindicalismo. en sindicalismo y en ¿El cooperativismo. sindicalismo en esa época no era de izquierda, no era comunista? ¿O sí? Había un sindicalismo de izquierda, no de izquierda, comunista, marxista, pro-soviético. Tenían que leer el libro rojo primero, Claro. que venía chiquitico como una Biblia. Tenía que... Era un manual de instrucción. Sí, claro. Y habían unos dirigentes comunistas muy importantes y verdaderamente comunistas. Hoy en día hay una mamertada, la cosa más horrible. Bueno, Está usted lleno de mamertos. comienza su etapa laboral y sindical en el Ingenio Meléndez. Luego, ¿qué pasa después de salir del Ingenio Luego, Meléndez? pues, muy inquieto y con la formación que me estaban dando, la orientación, tanto ideológica como social, como política y como sindical,
se me creó la inquietud de un sindicato de industria, porque a nosotros nos concientizaron y nos formaron creyendo en que los sindicatos de base en cada empresita, eso no da ningún resultado, y entonces fuimos a los Estados Unidos, hicimos un curso y regresamos con ese sarampión de crear sindicatos de industria. Creamos el sindicato de la industria del dulce. ¿Cómo se llamaba? ¿Así? Sindicato de la industria del dulce. ¿Quién fue el presidente? El primer presidente fue un señor Contreras, José Contreras, que trabajaba en el ingenio El Arado, ¿recuerda? El Arado, creo que es En Pradera. Cerca a Pradera, donde Cerca a Pradera. todavía está la construcción. Aldemar es un sitio turístico porque tiene una característica que llama poderosamente la atención. Toman el agua y la van bajando por encima de de una especie de tapia, pasa por allí, ese canal mueve una pequeña turbina y sigue funcionando el agua. Bueno. Totalmente ingenioso, y no digo para no tampoco excederme, artesanal no era, pero sí era muy ingenioso lo que Bueno, dice Luis Carlos. el tapiche. ¿qué Ese hay? ingenio Sí. fue famoso porque nos lo tomamos. ¿Cómo así nos lo tomamos? Sí, lo administramos durante 2 años. Los trabajadores. Los trabajadores. ¿Y por qué motivo? Porque no pagaban los salarios, no pagaban los sueldos, se declaró en quiebra, el dueño se desapareció, ¿Y en esos 2 años qué pasó con el ingenio El Arado? se recuperó. Y cuando ya se recuperó, aparecieron los dueños otra vez. Es decir, al estilo de las sociedades laborales de España Exactamente, cuando la exactamente. crisis, que los Exacto. sindicatos asumen el manejo de las empresas. Exactamente. El ingenio del Arado no tomó, fue famosa. Hay un libro. Lamentablemente yo en esos avatares de la vida perdí el libro, pero esta semana pasada precisamente estuve hablando con un personaje y parece que tiene un ejemplar, está en México. Entonces vamos a ver si lo logro recuperar, que me lo envíen, que lo reeditemos, alguna vaina hacemos, pero eso dio origen a un libro, se llama La Toma del Arado. Eso hizo famoso al Valle del Cauca, a Cali, a la UTC, que fue la que nos patrocinó, la que nos asesoró, la que nos acompañó en esa famosa toma del Arado. Entonces creamos el sindicato de la industria del dulce. En ese paréntesis creamos la cooperativa. Cooperativa de ahorro y crédito de trabajadores del ingenio Meléndez. Ujú. Tengo que decirlo con toda claridad. El apoyo de la empresa fue fundamental, la empresa de Ingenio Meléndez, la familia Garcés Giraldo, don Carlos Jorge Garcés, que estaba muchachito. Carlos Jorge Garcés y yo somos casi que contemporáneos. Esa es otra parte de la historia. El Pero ingenio con una está- gran diferencia, él tiene toda la plata y las tierras. sí, la tiene toda, todita. Y a usted la tierra que tiene se le quedaron en las uñas en el ombligo. No, tengo la satisfacción al de Mar y amigos que he servido, yo me formé en eso, con esa conciencia del servicio, de la solidaridad y de la lucha en base a marcos legales y sobre todo el marco cristiano. A nosotros nos formaron en la Iglesia Católica bajo el auspicio de la Compañía de Jesús. Nuestro monseñor arzobispo y ex cardenal en vida, Pedro Lubiano, fue factor importante. El padre Pacho Mejía, Francisco Javier Mejía, popularmente llamado Pacho Mejía, el padre Jairo Gómez, que acaba de fallecer, y otra serie de jesuitas De la Compañía de Jesús. de la Compañía de Jesús. A propósito, uno de los obispos que va a ser beatificado por el Santo Padre cuando venga a Colombia es de la Compañía de Jesús. Don Luis Carlos, bueno, crean esa central, esa sindicato Esa industria del dulce. de la industria del dulce. ¿Qué pasa luego? A mí, por aquello de que en Meléndez dimos una lucha bastante dura, teníamos una administración del ingenio totalmente negativa y contribuimos a que el ingenio se salvara como empresa, porque pues cambiaron la administración y llegaron los nuevos administradores, los dueños, Carlos Jorge Garcés y el doctor Enrique Garcés Echavarría. Llegaron los dos muchachos allá a administrar el ingenio y se quedaron administrando. El doctor Enrique se volvió otra vez para Medellín, porque él es hijo de una de las Echavarrías. Ya sabes de qué significa ese apellido. Claro, para Antioquia es Entonces mucho. volvió otra vez y ahora como que anda en el cuerpo diplomático del país, como que está en Bélgica
o en Francia, en alguna embajada esa está. Bueno, ese sindicalismo, ¿usted se quedó aquí en el Valle? No, entonces me despidieron Del Ingenio Meléndez. del Ingenio Meléndez. Una despedida acordada. Gerencial. Sí, Como se dice yo ahora. dije, pues no me quieren, ya está la obra hecha. Estaba Fresneda y una serie de compañeros que se han formado conmigo. A mí yo visioné, Tulio Cuevas me dijo, no, salite de allá, no jodas más allá, deja en paz a esa pobre familia. Jodas, caminar para acá y entré con Alfonso Vargas a la UTRAVAL. Pero le dice, vení para acá, ¿y para acá es dónde? A UTRAVAL, a la Federación. Unión de Trabajadores del Valle. A Unión de Trabajadores del Valle, filial de la UTC. Me vine para UTRAVAL, llegamos ahí, una serie de jóvenes, llegamos, Daniel Niño, que habla ahora, Silvio José Parra, que recuerde así, Carlos Cabal, bueno, otra serie de compañeros, llegamos, Héctor Palacios de Cantón Colombia, del Seguro Social, llegamos a la UTRAVAL, muchachos, y entonces estamos ahí, y creo que se arrepintieron de habernos recibido porque... Llegaron a cambiar a los viejitos de Exacto, a hacer cambios y fregar y para acá y para allá. Entonces estuve en la UTRAVAL asesorando sindicatos, el de Lucia del Dulce, que yo era el presidente. No me desvinculé del sindicato porque podía continuar según la ley, para continuar, seguí y fuimos creando por todo el valle. Afiliamos a la gente de Mayagüez que estaba aburrida. Eso ya les toca a ustedes un poquito la parte histórica de ustedes. El sindicato de base de Mayagüez estaba mal manejado también, estaba muy politizado, con partidos de izquierda o con movimientos de izquierda, comunistas. Entonces la gente estaba aburrida con ese manejo y entramos y fortalecimos la industria del dulce, nos metimos a Castilla, nos metimos a San Carlos, a un ingenio que la Carmelita, como que todavía existe en Tuluá, en el norte. Claro. Entonces, y a los tapiches, el Samán, Monastir, La Quinta. la Quinta, De Joaquín Vallejo Arbeláez. la del doctor Joaquín Vallejo Arbeláez. Bueno, ¿y usted se queda en el Valle del Cauca o se va a Me Bogotá? quedo en el Valle del Cauca hasta el año 70. En un congreso de la UTRAVAL, un precongreso, yo asumí una posición de oposición beligerante y tuvimos unos encuentros muy jodidos. Entonces renuncié, bravo, y dije no quiero saber nada de UTRAVAL ni de nadie, y me abrí. Y Alfonso Vargas me decía, no te vas, hombre, se ha perdido una batalla, pero no se ha perdido la guerra, aquí seguimos, que aquí nos está haciendo falta y para que continuemos en la lucha. No, yo estaba rebeldizado y no quería hacer nada de nadie, no, yo me voy a trabajar a otra empresa. Y me puse a andar las calles de calle buscando trabajo y acudí a los abogados que yo había conocido, el doctor Francisco Luis Arango Lalín de Pacho Luis, que era asesor de casi todas las empresas, las multinacionales en Cali, a ver si me ayudaba a conseguir trabajo. Héctor Vallejo Silva, el papá de este abogado Víctor Hugo, el doctor Héctor Vallejo Silva, el doctor Humberto Morano Molina, bueno, los abogados de aquí de Cali que yo había conocido en mi trasegar sindical, pero ninguno No, pues ¿quién lo iba a recibir No me con recibía. ese antepasado dirigente sindical Entonces, y berraco además? Un día venía por la plaza de Caicedo como a los 3 o 4 meses de haber dejado la federación, y el sindicato de industria del dulce venía por la plaza de Caicedo cuando Alfonso Vargas me lo encontré. Él iba en el Jeep, un Jeep gas que tenía, un Jeep ruso. Sí, claro, era fiel a sus principios. Era fiel, y azul también, pues, azul gas. Entonces me lo encontré, ¿qué hubo? Medina, ¿qué más, hombre? ¿Qué haces? Y no, aquí voy para aquí a la plaza de Caicedo, aquí estuve aquí haciendo una diligencia. Me dijo, Tulio te anda buscando. Hacerme el favor y lo llamas. Sí, Tulio Cuevas. Entonces se paró y me mandó un papelito y llámalo a este número que te necesita. En el tiempo no había celulares. No, ni celulares. Teléfono fijo. En las fijos y eso que en algunas casas. En mi casa había, sí, afortunadamente. Ya. Entonces me dio el número de teléfono y ahí mismo fui a Telecom, que quedaba ahí en la cesta con 11. Fui y me comuniqué con Tulio. Tulio me dijo, venite esta noche que te necesito. Tulio está en Bogotá. Tulio está en Bogotá.
Ya Cali, quiero hacer esta acordeón también, Cali le proporcionó a Colombia, a nivel de sindicatos y cooperativas, muchos recursos humanos, pero bastante. Ya se han ido varios compañeros míos de aquí, de Cali, a vivir a Bogotá, trasladados porque han sido nombrados en sindicatos nacionales. Qué bien. Por ejemplo, Habían pasado a ligas mayores. habían pasado a ligas mayores. Entonces se va para Bogotá. Me fui para Bogotá. Tulio le dijo a Alfonso que me facilitara pasajes y unos pesos más y me fui. Dejé aquí a mi mujer y mis hijos y me fui. Y llegué a Bogotá y entonces en Bogotá me dijo, aquí te necesito que vas a trabajar conmigo aquí, al lado mío, ¿En qué? en la UTC, en la Unión de Confederación. Trabajadores de Colombia. Sí, Ajá. uno de mis asistentes vas a ser vos. Ya tenía 2 de origen vallecaucano. El Jorge Tofiño, que después, entre paréntesis, fue elegido por la OIT en un cargo de una plaza que tenía la OIT a nivel latinoamericano, y entonces se pensionaba el que estaba titular, un dirigente sindical, fundador de la UTC, Justiniano Espinosa, no sé si ustedes lo han hablado mencionar, fue fundador de la UTC, ocupó esa plaza durante 20 años, se pensionó, entonces quedó libre y Tofiño participó en el concurso. Y quedó Tofiño. Y quedó Tofiño. Y llega en la usted a OIT. Bogotá. ¿Y qué pasa con su llegada a Entonces, Bogotá? yo llego a Bogotá y entonces me dice, vos vas a trabajar con Tofiño y con Humberto Murillo, vas a trabajar con ellos. Y llega a Bogotá. Llego sin a plata. Bogotá y yo le dije a Tulio, yo no quiero trabajar con la UTC, no quiero ser empleado ni de confederación, ni de sindicatos, ni de federaciones. Pero usted cuando fue ya no sabía que iba para ello. No, pero yo llevaba otra Expectativa. expectativa. Le dije, ayúdame a conseguir trabajo, Tulio. Ayúdame a No conseguir. quiero fregar más con esto No del quiero, sindicato. yo quiero trabajar en una empresa independiente. Sí. Y entonces me dijo, bueno, carajo, hay unas posibilidades, vos sabés, es un poquito difícil, pero vamos a ver qué hacemos. José Carrillo Rojas, el exministro, y Humberto Murillo y Jorge Tofiño, y Hernando Vaquero, uno periodista, no sé si de pronto Aldemar lo pudo haber conocido o haber oído mencionar de Fabio, o un dirigente sindical, todo un monumento a la cultura. Ellos hacía parte del equipo más allegado a Tulio. Entonces me aconsejaron, me dijeron, sí, me parece que está bien. No te vengas para acá, te vas a burocratizar. Usted es hombre de campo, usted es hombre de batalla. Entonces, trabajamos. Jorge Carrillo tenía algún nexo con Gaseosas Colombianas y Postobón. Él tenía algún nexo allá, amigo. Caminaba para las Gaseosas Colombianas. Yo soy amigo del jefe personal que está recién entrado a Colombiana, estaba recién adquirida por el doctor Ardila, la acababa de comprar a Gaseosas Colombianas. Entonces entré a trabajar allá, que yo puedo llamarle, y fui allá y para adentro Y entró como que a... como obrero a canastear a la producción, tocaba rotar por toda la línea de producción. Entonces ahí trabajé. Pero me picó otra vez el bicho sindical. ¿Cuánto tiempo en gaseosa? En Gaseosas trabajé casi 20 años. Y vuelve y le pica el bicho del sindicalismo. Otra vez me pica el bicho del Y sindicalismo. monta sindicato allí. Sí, ¿qué te parece que además que yo llegué y había un sindicato de base comunista, prosoviético? Era el sindicato bandera insignia del Partido Comunista Colombiano en Bogotá y Cundinamarca. Era el sindicato insignia. Imagínense ustedes que el asesor del sindicato era don Teófilo Forero Castro, aquel personaje cuya una de las columnas de las FARC lleva el nombre de él. Sí, Teófilo Forero era el asesor de ese sindicato. Gustavo Osorio, no ustedes acá de pronto, era el líder de los cementeros en Colombia. Oiga, pero antes a usted no lo mataron por andarse metiendo a Ahora esas le estructuras. Ahora le cuento qué pasó con este ciudadano allá. Y ese sindicato era muy importante para ellos. Pues claro, era el punta Insignia. de lanza. Claro, el punta de lanza. Entonces entré allá
Y me afilié al sindicato a los 2 meses. Me afilié al sindicato. Y entonces comencé a tener alguna participación, algunas expresiones sindicales allá. Y entonces me dijeron, este es el tipo. Y me nombraron en la comisión de reclamos, en una asamblea, antes de los 6 meses. Me nombraron en la comisión de reclamos. Y entré a la comisión de reclamos y entonces yo tenía alguna experiencia ya. Ya había negociado pliegos aquí en el Valle. Aquí había fundado un sindicato, Sintraquín, aquí en el Valle, la seccional de los sindicatos químicos nacionales, y ya había participado en convenciones nacionales, en Celanese colombiana. ¿Usted entró a Colombiana de gaseosas cuando pagaban con tapas? Me pagaban con tapas. Las cajas eran de madera, usted sabe, y suncho. Sí, y suncho. Yo me corté muchas veces las manos. Bueno, ¿qué pasa después de estar ahí Entonces, entré al sindicato, después hubo una asamblea, había elección de directiva, pero ya sabían pues la trayectoria mía, entonces me dijeron, porque yo les conté, yo he hecho esto. Me dijo, usted es el tipo. Me dijo, Teófilo Forero. Sí, Teófilo me dijo, usted es el tipo, hermano, pero usted tiene que hacer algo, tiene que afiliarse al partido. Al Partido Comunista. Sí. Entonces yo le dije, no, Teófilo, yo... ¿Y entre godos y cachiporros dónde está usted? Yo pertenezco al partido que dirige usted, además, usted sabe. A la social bacanería. A la social bacanería. No tenemos jefe. No tenemos jefe, no podemos dividirnos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Teófilo? Entonces, no me afilié, y entonces requisito, y fuimos a la asamblea, la gente pedía, Medina, porque me tocó la comisión de reclamos, que esa es una maquinita para hacer votos. Claro, ahí se da a conocer ante la gente. Claro, entonces yo tuve mucho éxito en eso. Entonces la gente ya me conocía antes de los 6 meses. Sí. Y llegué. Sí. Y llegué entonces, pero no me afilié al partido y no me eligieron. Era requisito Era para ser requisito. directivo estar en la el partido. maquinaria que tenía era una maquinaria de 40 años. Tenían allí los tipos. Teófilo Forero era concejal de Bogotá en ese entonces. Bueno, Además, usted que dice concejal, ¿usted aspiró a ser concejal de Bogotá y qué le pasó? Sí, yo en este trasegar sindical y tal cosa. Entonces yo nací en el Partido Liberal y fui liberal. ¿Fue? Sí, fui. Es decir, mi partido ya sabe cuál es, ¿no? El Sí, social, la social bacanería. Ajá. Pero pues siempre tuve ideales liberales, libertarios, democráticos. Libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento y libertad de acción, porque ¿qué hace uno con la libertad de pensamiento si no tiene libertad de Bueno, entonces, de ¿qué acción? pasó en esa intención de Entonces ser yo en eso concejal de hice Bogotá? alguna figuración política, porque entré a la UTC y la UTC me encomendó una misión de hacerle seguimiento a los proyectos de carácter social y laboral de la Cámara y el Senado. Entonces entré a trabajar a la Cámara como asistente. Tengo que decirlo, pues de pronto da pena, vergüenza, a mí no me porque yo nunca cometí ningún acto ilícito. Dentro de la unidad del doctor Alberto Santofimio Botero, Usted fue de la unidad técnica. de la técnica, De la UTL. Que De dicen de la ahora. UTL que se llama. Entonces yo entré a trabajar ahí para hacer el seguimiento a los temas sociales. Ajá. Sindicales laborales. Entonces ahí estuve y yo todos los días me tocaba irme a las 4 de la tarde o 3 de la tarde a las sesiones plenarias o comisiones a veces por la mañana a ponerle cuidado y tomar nota y pasarle los datos a la UTC y a Santofimio. y a Santofimio. Tulio llegó a la Cámara y Jorge Carrillo llegó a la Cámara. Y entonces yo a ellos los nutría. Cuando ellos llegaron, entonces me pasaron de la UTL de Alberto Santofimio a la UTL de Tulio. Entonces, pero como ellos no llegaron por gracia de Dios, tenía que hacer campaña. Entonces yo estuve en las campañas políticas de ambos. Por las tardes, de 3 a 6, hacía campaña con Tulio, en un Volkswagen que conseguimos, que un amigo nos lo regaló, un Volkswagen viejito, En modelo Bogotá. 54 en Bogotá. Entonces, por la tarde, hasta la tarde lo vestíamos de azul.
Y a las 6 le quitamos todos esos afiches y pancartas y banderas y las ponemos de rojo Sandía, ¿no? para Carrillo. Para ir a hacerle campaña a Carrillo. Con doña Consuelo Montejo. Ah, sí. Famosísima, que creó unos periódicos. Sí, entre claro, ellos el bogotano. Bogotano y el caleño. Y el bogotano periódico. y el El caleño. Ajá. Con doña Consuelo como líder de ese movimiento. Carrillo estuvo un poquitico apartado de la cuestión oficial, y entonces hizo ese movimiento con doña Consuelo, y ahí conocí yo al doctor Santos, y entonces, entre otras cosas, entre paréntesis, yo defendía a Santos, porque yo pensé que Carrillo le tenía ojeriza, le tenía era bronca, porque sí. Entonces le decía, no, Jorge, mira, el tipo... ¿Y qué joven. hacía Santos en ese momento? ¿Quién era? Santos era hijo de don Enrique Santos, Claro. y trabajaba en El Tiempo, y trabajaba en la Federación de Cafeteros, y hizo política en Bogotá apoyando al Partido Liberal. Entonces, Pero cuénteme, ¿qué fue lo que pasó con esa aspiración suya al Consejo? entonces yo hice algún nombre político en medio de reuniones, el Capitolio. Entonces, salíamos a tomar cerveza ahí por la carrera octava, había unos bares especiales donde iba toda la chichomorquería de Bogotá. O sea, ¿las mujeres? No, chichimocos son los que andan ya. con los políticos y Sí, claro. los directorios y los que Los lagartos. llevan y tal, lagartos, exactamente. En Bogotá le dicen chichimocos. Entonces, sacamicas, que usted también menciona mucho al demás. Entonces, yo me desenvolvía en ese medio. Había un bar famoso donde Jairo se llamaba en la Jiménez. Con bombillo rojo y... No, era un bar abierto de intelectuales, de políticos, Ya. magistrados, ministros, todo el mundo iba ahí a tomarse su cerveza porque ponían música vieja y los tangos de Gardel y la música que hablaba ahora aquí el amigo que se acaba de ir. Dávila, ajá. Entonces, yo en ese ambiente me desenvolví, pero no me gustaba mucho por el ambiente, por la lagartería. Pero pues me hice conocer en la campaña, en los barrios, en Kennedy, en mi barrio. Entonces en mi barrio me enfrenté al cacique del barrio mío, de Ciudad Kennedy, a Roberto Mejía, que tiene una avenida allá en Kennedy que lleva el nombre de él. Invasor, entre otras cosas. Exactamente, usted lo acaba de decir, no lo he dicho yo. Pero es Pero invasor. venga, me está sacando el cuerpo. ¿Qué pasó en esa candidatura al Consejo? Entonces me metí, pero no me metí con el partido oficial, con una disidencia, un movimiento que llamaba la Primera Fuerza Liberal. Entonces ustedes se recuerdan eso, tuvo alguna connotación. Los dirigentes eran Hernando Agudelo Villa, Sí. nada más ni nada menos, Luis Villar Borda, Pensador. pensadores pero de peso pesado, Fabio Lozano Simonelli, que en paz descanse, unos líderes de Bogotá, tanto intelectuales como De billete. de billetes, de los que aquí llamamos nosotros, de los cacaos de Bogotá. Entonces yo me metí a ese movimiento. Y llegué y me recibieron con los brazos abiertos y aplausos y esas cosas y comencé a trabajar con ellos. Entonces hice una reunión víspera de unas elecciones para hacer la lista nuestra, la lista de la Primera Fuerza. Entonces y uno decía, no, yo pongo 20 millones, que era un tal, yo pongo 30 millones, yo pongo 10. Entonces llegaron donde yo estaba sentado ahí, ¿y usted cuánto va a poner? Y yo pongo voto y yo no tengo plata. Entonces, este es el tipo. Y me metieron en segundo renglón Para el Consejo. para el Consejo de Bogotá, después del doctor Fabio Lozano Simonelli. El segundo era yo. Alguien dijo que el suplente del doctor Fabio. Alguien dijo, no, ¿por qué no metemos el suplente del doctor Fabio? Esa alianza puede ser. Entonces alguien dijo, no, ya está definido que es segundo y listo. Entonces me metieron al segundo renglón y nos fuimos a las elecciones. Me pagaron todo, pues los afiches, todas las fotos, la campaña, todo estaba pago. Yo no tenía que poner sino la garganta y la cháchara. La cháchara que hay que echar todos los días. Esas campañas en Bogotá son violentas, Claro. todos los días. Entonces, vinieron las elecciones y perdí por 435 votos. 435 votos, votos le pues. impidieron ser concejal de Bogotá. Sí, entonces yo hasta ahí llegué. Me acuerdo que esa campaña coincidió con una huelga en gaseosas colombianas. Coincidió. Pero antes que salte allá,
haberle faltado ese poquito lo convertía ya en una fuerza política. ¿Por qué no siguió? Sí, no, porque pues digo, mire, don Fabio, yo por idiosincrasia, por convencimiento, yo la política le tengo cierta aversión. No voy a renegar de ellos, la política me hace que eso hace falta, en todas partes existe, pero son los procedimientos, los métodos, las cosas. Entonces yo no quise seguir haciendo política, no quise. Y entre otras cosas, yo he considerado por principio y por formación de que la política no puede ser practicada por el movimiento sindical ni cooperativo. Hay que independizarlo. No, hay que independizarlo. No, también se les mete la Entre otras corrupción. cosas, si usted me pregunta, yo se lo digo antes de que me pregunte. Esa fue una de las causas del resquebrajamiento del movimiento sindical obrero y del cooperativismo. Por supuesto. A veces metido. Y para no irnos lejos, la mafia, los carteles se cayeron también por eso. Pablo Escobar cometió un grave error a veces metido En la política. Sí, claro. Intentó seguir lo del señor de allá del Quindío. Sí, correcto, de Carlos Leder. De Carlos Leder. Pero es un error. El movimiento obrero no tiene por qué meterse en política. No quiere decir que va a ser ajeno a la política. No, eso es cosa distinta. Y además, los políticos el movimiento obrero no tiene por qué estar al servicio del político. El político tiene que estar al servicio del movimiento obrero. A ver, Luis Carlos, hay una faceta, hay una fecha en su vida. ¿Qué estaba haciendo usted en Bogotá cuando la toma del Palacio de Justicia y qué le tocó hacer? Yo vivía cerquita al Palacio. Yo vivía en la calle 11 con carrera cuarta, un edificio de apartamentos, porque estaba recién separado de mi primer matrimonio. Entonces yo me fui a vivir, tomé un apartamento, un apart estudio, concretamente, y estaba ahí. Yo iba para el Ministerio del Trabajo. La UTC quedaba en la carrera 10ª con calle 7ª. Uno cogía la carrera 8ª y se iba derechito para el centro. El Ministerio del Trabajo quedaba en la carrera 8ª con calle 20. Entonces iba por ahí, ya había pasado la 12, la 13, ya había pasado la Plaza de Bolívar. Iba ya rumbo, ya iba pasando ahí, cuando oí los bombazos. Las explosiones. Entonces yo cuadraba el carro en la 19, entre quinta y séptima. Ahí no hay sexta. Quinta y séptima, cuadraba el carro en un parqueo grande que había. Me metí el carro y entonces yo siempre he sido radioescucha, esa ha sido una de sus aficiones. De sus aficiones, el radio a toda hora, noche y día. Entonces yo llevaba el radio y entonces escuché que se acaban de tomar el Palacio, tal cosa, y guardé. Y entonces pues, ya estaba acordonado la séptima, desde la 19 estaba acordonada, y la 8ª, y la 5ª por una parte también. Entonces me quedé bloqueado, entonces me fui para el ministerio y ya se sabía, y ya estaba la gente en la calle comentando. Entonces me quedé en el centro, fui a almorzar a un restaurante con unos amigos, y entonces sí, el tema era ese, eso estaba yo haciendo ese día. Como a las 3 de la tarde o 4 me fui para la UTC a pie. Me bajé hasta la 10ª y que a pie llegué a la oficina. Jorge Carrillo era ministro del Trabajo, en representación del movimiento obrero. Entonces llegué a la UTC y había comité ejecutivo extraordinario. No sabía porque en esa época no había celulares. Llegué y preciso, entonces determinaron que fuéramos a donde Belisario, que Carrillo había llamado porque quería que la UTC fuera a apoyarlo. A un respaldo. Al respaldo. Y fuimos. ¿Se metió usted ahí? Claro, fuimos todos fuimos. Entre otras cosas, nosotros estábamos yendo con frecuencia a Palacio, con los otros presidentes, con todos. Entonces fuimos a donde Belisario estaba, yo me acuerdo, un escritorio inmenso derrumbado. Todo estaba en manos del ejército. La verdad es esa. La impresión que yo me tomé es que el doctor Belisario estaba
golpeado, estaba Por fuera del gobierno. Estaba mal, no, estaba dentro del gobierno, pero estaba mal. Oye, que estaban mandando era los militares. Sí, estaba el ministro de Defensa. ¿Era quién, hombre? Landazábal. Fernando Landazábal Reyes. Entonces estaba con el boticos y con el teléfono, ahí ese radioteléfono. Dando órdenes y tal cosa, y para allá, y venía y le daba al oído a Belisario, y Belisario asentía, pero se veía que estaba golpeado. Estaba golpeado, desilusionado, desmotivado. ¿Pero usted cree que en ese momento hubo un golpe de Estado, que el ejército asumió el Estado en Colombia? No creo en eso. No creo en eso porque una cosa es que a uno se le muere la mamá o el papá, o un hijo se le descarría, un hijo pues se golpea, pero no pierde el control de la familia. No, el Belisario estaba ahí. Pero sí había como un vacío, ¿no? Un vacío que lo estaban llenando los militares. Bueno, usted llega allí, ¿qué pasa en ese momento? Estuvimos ahí, le damos el saludo, habló en nombre nuestro Víctor Acosta, que era el presidente en ese momento de la UTC. Tulio ya se ha ido para México, estaba de secretario general de la ONIT, estaba Víctor Acosta de presidente de la UTC, y esperando después ¿Y el panorama en ese momento cómo era ahí en Palacio? No, eso era terrible, el ambiente era un ambiente muy... ¿No tuvo miedo en ese momento? No, yo en verdad, no es que me la dé pero el miedo, uno siente miedo, pero no me impide actuar, no me impidió actuar ni a ninguno. Estuvimos ahí con Carrillo casi toda la tarde, como hasta las 7 de la noche. Entonces yo me vine para el centro a tratar de recuperar mi carro para poder bajar. El edificio donde yo vivía tenía parqueadero, entonces me vine y me encerré en el apartamento como de las 9 de la noche y escuchando radio. Bueno, esa es la etapa del sindicalismo, la etapa del cooperativo. Sí, déjeme hacer una ahí para la etapa. En esto que uno ve del sindicalismo, pues el sindicalismo tenía las puertas abiertas en Palacio, era de peso. ¿Qué ha pasado que los centrales obreras, por ejemplo, no volvieron a pesar tanto al interior de los gobiernos? Ni siquiera más los educadores han llegado a tener ahora en esta época ministros, secretarios, pero parece que las centrales obreras, ese peso se cayó. Están adormecidas, totalmente adormecidas, varios factores. Un factor importante es que perdieron el norte. La estrategia, y se perdieron conquistas, ¿no? Falta esa acotación, don Fabio. Se perdieron las principales conquistas que nosotros obtuvimos en los años 60. Esas conquistas se perdieron, todas, se dejaron arrebatar toditas. Y los trabajadores quedamos a la deriva, porque los dirigentes no reaccionaron, se politizaron. Estas sí que se politizaron. Nosotros hacemos política y respaldamos gobiernos o atacamos gobiernos. Claro. Ustedes se acuerdan muy bien, los paros nacionales eran totales, absolutos. El sindicalismo se convirtió en un sindicalismo estatal y protegido. ¿Dónde se ha visto en el mundo que un gremio pare y le paguen el sueldo? Los jueces, los maestros, empleados municipales, institutos descentralizados hacen paro, el SENA, y el paro tiene que costarle a la gente algo. Es un sacrificio, es una cuota de sacrificio, pero hoy se los pagan. Y el sindicalismo en el sector privado empresarial desapareció. Desapareció por completo. Lo de Raquel Mercado, ¿qué tanto los golpeó a esas estructuras? Sí, yo iba a traer la foto hoy, pero no la pude ubicar. Es que si trastear tanto a uno lo perjudica, y se me quedan las cosas, se me embolató. Yo estuve en el sepelio, a pesar de que fui contradictor de él, lo tengo que decir, pero nunca justifiqué ni nunca aplaudí que lo hayan matado en la forma en que lo mataron. Eso fue una vileza, un error del M-19, un error gravísimo. Y que no lo ha reconocido, ¿no? Pues algunos por ahí individualmente, algunos miembros del M-19 lo reconocen,
pero sí, realmente... Pero a él lo matan haciéndole un juicio por supuestamente haber vendido una convención, una negociación. No, por su posición frente al movimiento sindical, por eso. Pero ¿por qué? Vende obrero, ¿por qué vende mucho? patria, Ajá, y para presionar a Alfonso López, que se presumía que era amigo de él, para presionarlo para que hiciera alguna concesión, alguna satisfacción al M-19. Esa fue la razón. Y nosotros estuvimos en Casas Prietas. Tulio estaba amenazado, súper amenazado. Nosotros teníamos que dormir casi, yo personalmente y otro grupo más, unos 6 o 7, vivir atrás de cuevas. Yo me acuerdo que un día, inclusive, nos armaron. El DAS que lo dirigía el general Matallana. ¡Ay, caramba! Matallana nos llevó 2 veces a la semana a hacer tiro, polígono. Yo, primera vez en mi vida que cogí un arma y andábamos armados, prevenidos totalmente, porque las amenazas eran constantes y permanentes. Provenientes que del M-19, pero eso también es paja, porque en esos momentos todo el mundo pone el nombre del M-19 o de la FARC misma para hacer sus pilatunas y la echan a los otros. Entonces nosotros anduvimos una etapa muy, muy difícil. Una noche nos llamó, yo estaba en mi casa, cuando el teléfono, Tofiño, Benítez Medina, que tenemos un problema grave con Tulio. Se fue para Melgar y no aparece. Él tenía una finca en Melgar. Don Fabio alguna vez llegó a ir por tierra a Bogotá. Sí, señor, claro. Bueno, en Melgar, a la salida de Melgar, la salida ya para Bogotá, había un barco grande, una construcción, un barco. Ese barco pertenecía a un personaje y Tulio compró un lote ahí, era un condominio. Y él construyó una cabañita, una cabaña, donde Tulio iba a pasar los fines de semana, o cuando es un discurso, un congreso o algo así, se aislaba ahí. Entonces, que Tulio que no aparecía ni en Bogotá, ni en la finca, y se había ido para Melgar. Entonces nos fuimos a buscarlo. Y una tormenta, la cosa más horrible, una noche de esas lluviosas y tormentosas. Llegamos a Melgar y Tulio ya estaba allá, afortunadamente. Y después oímos carros que rondaban. Hasta un helicóptero estuvo rondando. No sabemos si era de la fuerza pública o era quién sabe quién. Entonces nosotros toda la noche en vela. Entonces esa zozobra la vivimos. Pero no, pasó. Y no obstante que Tulio tenía buenas relaciones con el M-19, con algunos dirigentes. Entre paréntesis, uno de mis formadores, de mis profesores en la Universidad Obrera, se llamaba Andrés Almarales. Uy, caro. Uno de los dirigentes máximos. Claro. En principios democráticos y demás. Andrés Almarales. Claro. Entonces nosotros teníamos, y yo tengo una anécdota que la vamos a reservar para otra oportunidad. Sí, porque vean, nos queda lo del cooperativismo, nos queda lo del transporte en la ciudad de Cali. Eran tiempos muy difíciles. Pero déjeme hacer una anotación ahí un poquito sarcástica. Usted por su formación, pero tuvo al lado gente que hoy, por ejemplo, usted estaría desmovilizándose. No, pues claro que sí, pero ¿sabe qué? Don Fabio, yo sí, sabía muy bien, tenía delineado, tenía establecido hasta dónde podía llegar moral, ética y religiosamente. Tenía clara yo la soy línea. cristiano, yo soy cristiano convencido totalmente y soy católico, pero yo respeto mucho a los cristianos, a los amigos de las iglesias cristianas. Pero en ningún momento le picó el bicho por, miremos esto de la insurgencia, nunca. No, nunca. Al contrario, lo combatí. Yo soy convencido de que uno por la fuerza y sacrificando vidas, así sean de cacaos, así sean de lo que sea, ese no es ni el método, no es el camino, ni la vía. No le creyó al padre Camilo. No, con Camilo tuvimos, alcancé a tener, porque en Bogotá era muy fuerte el movimiento Golconda, Golconda, exactamente. ¿Qué le iba a decir, don Luis Carlos?
pero siempre se ha dicho tradicionalmente que el sindicalismo en Colombia es comunista y que tiene alguna afinidad con la insurgencia en Colombia, y usted trajinó toda la vida por ello. Toda la vida trajiné en el sindicalismo y en el cooperativismo. Aquí, para uno ofenderlo o para demeritarlo o para denigrarlo, le dice, es comunista. Porque se ha tomado así. Y yo le digo, yo tuve amigos comunistas, verdaderos comunistas. Estos que hay ahora son mamertos. La mamertada es terrible. Por eso el sindicalismo ya no tiene fuerza. No, ninguna, lamentablemente. Pues es un sindicalismo que va y apoya a un presidente y le da todo su respaldo. Y tiene en salmuera, por ejemplo, el problema de la salud, por ejemplo, el problema de los pensionados, el problema de las mujeres, el problema de los niños. No le cabe a uno en la cabeza eso. Nosotros hacemos política, pero política fina, no de lagartería, no de presión. Presionábamos con paros legítimos, ¿no? Legítimos en el sentido de que tenían justicia, porque todos los paros son ilegales. Hoy son legales y hasta les pagan. Pues Luis Carlos, nos queda la segunda parte de Luis Carlos Medina, la cajita de música, para hablar de transporte y hablar de cooperativismo. Sí, señor, cuando ustedes quieran, usted sabe, don Aldemar y don Fabio, Freddy León, Leiniker y todo, Lissing, que yo quiero mucho este noticiero. Muy amable. Yo le tengo respeto, aprecio y gratitud, y reconozco de que es un noticiero, tal vez en Cali el único, y en Colombia, dentro de los poquitos que hay, que realmente están por la causa de la gente pobre, de la gente necesitada, de la gente abusada, de la gente que requiere el apoyo de la prensa. Así es, Aldemar, porque entonces luego abordamos el tema del cooperativismo. Ahí fue cuando tuve el gusto de conocer a Luis Carlos Medina, en ese trabajo también social muy amplio, ¿no? Cooperadores y otras gestas en los tiempos buenos del cooperativismo financiero, ¿no? Hay un personaje que yo le sugiero con todo respeto a Aldemar y a ustedes que traigan aquí a la mesa, a Héctor Fabio Cuellar. Claro. Quien hoy está en el comité de cafeteros. Héctor Fabio Cuellar es un hombre que ha hecho una carrera en el cooperativismo. Pues muy amable, Luis Carlos, por estar esta mañana del sábado aquí en Viva las Noticias. Muy amable, a ustedes muchas gracias por su amable sintonía. Nosotros volveremos el lunes, no es en el festivo, sí, ¿no? Volveremos el lunes. Vea, Sí. Dígame. Escuchamos al compañero. El compañero. Compañero Claro, Medina. era el saludo clásico de aquellos días, ¿no? Sí. Camarada. Compañero. Camarada en el comunismo. Camarada Mamerto. Ahora es el compañero Luis Carlos Medina, una cajita de música en Viva las Noticias. Feliz fin de semana, Freddy. Igualmente a usted y pues nos vemos acá el lunes próximo. Fabio, ¿este fin de semana dónde? ¿En el Cabullal, en Candelaria? Vamos a ver cómo estaremos este fin de semana, Aldemar. Muchas gracias, feliz fin de semana.